Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube les decía: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Sin lugar a dudas que nosotros podríamos llegar a tomar un poquito para orientarnos frente a esta reflexión. Ese titular que trae la hojita del domingo, la belleza de Dios, que se nos está descubriendo y a la que se nos está invitando, porque recordemos siempre que el momento de la transfiguración es prefiguración de lo que nos aguarda a nosotros también, porque estamos nosotros por esta semilla de la inmortalidad que todos tenemos. A Dios gracias, porque el hecho de él haberse querido acercar en medio de algo bien especial, que era el rescate de todos nosotros, porque el pecado nos arrebató de sus manos. Él quiere, sin lugar a dudas, que nosotros entonces, con esta semilla de la inmortalidad, entendamos lo que nos aguarda, pero que hay que trabajar para alcanzarlo. Hay que trabajar para alcanzarlo. Eso no se logra de una manera, digámoslo así, impuesta. Eso se logra es con un corazón realmente dispuesto para la gracia, dispuesto para el compromiso, dispuesto para entender que hay una tarea que nos implica a nosotros con Jesús mismo, porque es con Él con quien estamos llamados a construir ese reino de Dios entre nosotros. Por eso, si el domingo pasado, mis queridos hermanos, se nos presentaba un programa de lucha frente a la tentación, frente a una realidad de un mundo que tiene como meta y como objetivo sacarnos a nosotros de las manos del camino de Dios. Y estamos nosotros ahí por eso, con ese programa de lucha y de cruz, porque no es fácil. Recordemos que ahí está la cruz para muchos de nosotros, en el aceptar que hay que dejar de lado lo que el mundo nos presenta como sofisma, lo que el mundo nos presenta como distracción, lo que el mundo nos presenta como programa, y que muchas veces para algunos puede ser algo bien atractivo, o en lo que de pronto hemos incurrido, con lo que nos hemos acostumbrado, pero de lo cual hay que salir, hay que renunciar. Y por eso la cruz de cada uno. Y hoy por eso, sin olvidar la seriedad del camino, se nos propone entonces este destino de luz y de vida, de transformación y Pascua al que nosotros estamos llamados, todos. Por eso, cuando recorremos la palabra de Dios y nos damos cuenta de esta cuaresma de Abraham, por decirlo de esta manera, asumimos como este capítulo de la historia de salvación que representamos los domingos de cuaresma es siempre el de Abraham. Y esta vez es la escena radical de esta vocación, de este personaje. Un hombre ya mayor que vive en una sociedad pagana, una sociedad politeísta, es llamado por Dios, tiene que salir, pero sin saber de momento a dónde se dirige. Pero tiene que salir de esa situación, tiene que salir de ese ambiente. Y recibe 2 promesas, que tendrá una tierra y una larga descendencia. Pero son promesas
Y Abraham sale, se fía de Dios que le está diciendo, tienes que salir. Se fía de él. Su fe es grande y se pone en camino. Él tiene mérito, porque con razón es considerado el patriarca de la fe, el padre de los creyentes, porque los misteriosos planes de Dios le alcanzan a él y él responde con generosidad, y por eso en él son benditas todas las familias. Él tiene fe en que los planes de Dios son los que le convienen, y por eso no se aferra a los planes que el mundo le está colocando, sino entiende que ahí está su cuarto de hora y lo asume con responsabilidad. La realidad, por eso, Cristo que marcha a la Pascua, porque lo de Abraham es solamente figura y el tipo, porque la verdad plena está en el auténtico guía del pueblo de Dios, Cristo Jesús. Su misión de Mesías es dura, es sabiduría, y tienen que subir a Jerusalén en el sentido físico y simbólico. Él camina a la cruz, él camina a la muerte, él tiene que salir, y él está saliendo y también está confiado en las manos de Dios. Y es un camino serio de dolor, de renuncia, de fidelidad, una fidelidad recia. Y él va también. Acordémonos que mi alimento no es hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado, la fe. No tentarás al Señor tu Dios las tentaciones. En todo momento marca Él el camino, y en sí mismo, por eso Cristo, mis queridos hermanos, podemos decirlo, condensa todas las cuaresmas difíciles del Antiguo Testamento. Moisés y Elías, que supieron de largos caminos de búsqueda y esfuerzo por cumplir claramente una misión, están ahora acompañando a Cristo y dialogan sobre lo que va a suceder en Jerusalén. Por eso Cristo en este instante condensa todo esto y está con ellos en el monte Tabor. Y el programa Salvador de Dios que se les propone a Cristo y también a cada uno de nosotros es un programa serio que lleva a la Pascua, pero a través de la cruz, a través de la renuncia. Hay que salir, lo cual puede llegar a significar hay que desinstalarse, hay que desacomodarse. Ahí está para nosotros el iniciar un verdadero camino. Eso sí, la escena de hoy nos asegura la victoria final, porque la cruz llevará a la nueva vida, es decir, la cuaresma conducirá, mis queridos hermanos, a una Pascua plena. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que estar trabajando, y lo tiene que estar trabajando con un verdadero compromiso, porque la transfiguración que hace entrever a los tres apóstoles la gloria es como una garantía del destino pascual, y ahí es donde se nos está descubriendo el destino que todos tenemos. Se nos está motivando. Y a veces uno piensa, ¿qué más motivación necesita para poder vivir una vida cristiana acorde con los criterios, con la voluntad de Dios? Por eso el duro camino se ve animado por una teofanía y por un testimonio luminoso. De ahí que por eso, mis queridos hermanos, la palabra autorizada del Padre es ¿cuál? Este es mi Hijo, escuchadle. Escuchadle para que el camino que ustedes van a tomar lo hagan con sentido, con criterio, con compromiso, con verdadera fidelidad. Escúchenlo. A Abraham se le adelantará la promesa. A Cristo el testimonio del Padre que a él y a los suyos le sostiene en esa fatiga de la subida que hay que llevar precisamente a Jerusalén. Eso es lo que sostiene, que el Padre está avalando. Y Cristo se siente fortalecido porque el Padre a ese momento está reconociéndolo como su Hijo muy amado. Y nosotros nos sentimos fortalecidos porque Dios nos pide que miremos que Jesús, que bien va delante de nosotros, como siempre, como el pastor que va delante de sus ovejas, es sin lugar a dudas el que nos va guiando a todos nosotros para poder tener parte en la gloria, pero luego de haber asumido lo que implica el desinstalarnos, el desajustarnos, el que implica el camino de una vida cristiana, donde aparecen sin lugar a dudas para nosotros el ejercicio de la oración, de la caridad, el ejercicio de estas prácticas penitenciales que nos ayudan a un verdadero autodominio y de esa manera a vivir siempre donde nos dan a la construcción del reino de Dios. Por eso la vocación de Abraham fue difícil, como lo fue la de Cristo.
y ambas proyectan su mensaje sobre nosotros, sobre esta comunidad creyente y vocacionada también, que se llama iglesia. Es una comunidad vocacionada, repito, porque hemos sido adheridos a Cristo. Es una vocación cristiana la que todos tenemos desde nuestro bautismo. Y por eso Pablo, mis queridos hermanos, le recuerda, acordémonos de esa hermosa lectura que hacían o que proclamaban ahorita, le recuerda a Timoteo: mira, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, porque también la vocación de Timoteo será difícil. Nunca es sencillo tomar parte en los trabajos del Evangelio en este mundo. Ser cristiano y trabajar por el Evangelio no es nada fácil, porque nos exige a nosotros testimonio, exige que no nos dé pena. A muchos nos da pena, Ahorita vamos a tener indiscutiblemente una manifestación clara de la iglesia de este lunes en 8 días, que es festivo, porque vamos a hacer ese momento de jubileo de la celebración de los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá, y lo vamos a hacer en la Plaza de Bolívar. Nos vamos a colocar una camiseta que nos va a distinguir y vamos a estar todos allá, y se supone que todos los católicos de Bogotá vamos a estar allá y vamos a manifestar que nosotros estamos en orden al trabajo por el Evangelio. Por eso nosotros te entendamos. Muchas veces también para nosotros el camino cristiano es camino de cruz, de sufrimiento muchas veces, sí, pero recordemos que si somos fieles, si no nos da pena, si hacemos lo que el Señor nos pide, si no nos inclinamos ante el mundo, porque el mundo lo único que hace cuando nos inclinamos es esclavizarnos, mientras que cuando nosotros hacemos reverencia adorando a Dios en espíritu y verdad, lo que hacemos es permitiendo que Él nos libere de esos cepos de la esclavitud en que el pecado nos tiene. Nosotros vamos a ganar mucho, vamos a tener claridad en eso. Y por eso la confianza que nos da la gloria entrevista es fuente de fidelidad y de perseverancia, porque no nos quedamos, como decíamos al iniciar, en la montaña haciendo 3 tiendas, gustando de la dulzura del momento. No, nosotros bajaremos al valle a seguir trabajando, pero la experiencia no habrá sido inútil, ni para Cristo ni para nosotros, porque si estuvimos en ese momento del Tabor, que es este instante en el cual se nos habla a través de la palabra, se nos está dando la posibilidad de percibir la presencia de Dios en la Eucaristía, se nos está recordando que Él está siempre a nuestro lado, y que nosotros tenemos es que, lejos de pretender quedarnos apartados, tenemos es que bajar y encaminarnos de tal manera que nosotros, en la realidad en la que cada uno está desde su familia en adelante, nos convirtamos en testigos del Señor, testigos de su amor. Si el domingo pasado, al presentarnos el panorama de la tentación, se nos aseguraba que la victoria era posible, hoy también se nos proclama que el proceso de transformación, tanto de cada persona, como de la familia, como del ambiente comunitario, va decidido hacia la nueva Pascua, y quiere que todos nos unamos a Él, nos transformemos y vayamos creando cielos nuevos, tierra nueva a nuestro alrededor. Porque es que lamentablemente nosotros hemos creído que cuando se nos habla de la palabra de Dios, los cielos nuevos, la tierra nueva, lo colocamos como una utopía. Y recordemos que una utopía es algo irrealizable. Y lógico que es irrealizable para el que no se quiere comprometer, para el que no quiere salir, para el que no quiere entregarse en las manos de Dios, para el que no quiere entender que esto es un simple cuarto de hora donde se le está dando la oportunidad de decidir en orden a su propia salvación. Pero que si decide optar por el Señor, hay que manifestar esa opción a través de la vida, a través de lo que hagamos, a través de un corazón dispuesto para la gracia de Dios, porque es tarea y compromiso construir este cielo nuevo y esta tierra nueva a nuestro alrededor, pero eso es también promesa y garantía que si nos comprometemos, nosotros vamos vislumbrando esa gloria que nos aguarda. Todo el proceso queda iluminado por la esperanza pascual. Por eso la Eucaristía que celebramos este es el segundo domingo, en la que escuchamos a Cristo, cómo se nos invita en el Evangelio, y en la que se nos comunica la fuerza y la gracia que Pablo prometía a Timoteo de parte de Dios, es nuestro mejor
viático, alimento para este camino que nosotros tenemos que emprender. Y por eso el que no lo haya emprendido y que se inició, se supone, el miércoles de ceniza, emprendimos el camino de volver la mirada al Evangelio, de vivir a la luz de lo que es una vida cristiana. Si no lo hemos hecho, es hora de hacerlo, pero hagámoslo porque sabemos muy bien que el que lo hace va a tener, sin lugar a dudas, parte en la gloria que se le está dejando entrever hoy desde la palabra de Dios, desde la Eucaristía misma. Por eso pidamos al Señor que nosotros, mis queridos hermanos, repito, como hemos dicho, en la hojita del domingo, en su portada, hoy se nos ha descubierto la belleza de Dios. No es para que nosotros nos quedemos contemplándola, sino para que entremos a aspirar a poderla experimentar cuando llegue el momento en que nosotros podamos decir, después de haber estado dispuestos para la gracia y habiendo construido el reino entre nosotros por este compromiso de vida, es hora de vivir esta experiencia de Dios, así como la vive Jesús y como nos aguarda a cada uno de nosotros si sabemos permanecer fieles al Señor. Continuemos con devoción nuestra celebración, haciendo nuestra